Buenos días a todos. Hoy voy a mostraros otra vez, como en mi vídeo, la fumigación CAE 1, 2 y 3 y clases de control climático 17. Os voy a mostrar otra vez como todas las mañanas amanece blanqueado, pero si la capa no es muy alta, como podemos ver ahí, fijaos que si tapo el sol sale un halo blanco alrededor, todo eso está blanqueado por la presencia de los aerosoles que reflejan la luz. Pero si miramos en dirección contraria, a ver, que me ponga por aquí, fijaos que se ve bien claro la capa, que la gente hace alusión a la contaminación, pero en realidad no es contaminación, son los aerosoles que han fumigado antes del amanecer. Si vemos que toda esta parte está blanqueada, pero ahora arriba está más azul, eso indica que la capa no es muy alta. Y caerá dentro de unas horas, aunque no sé la densidad que habrá en esta parte de aquí arriba. Igual hay bastante densidad para inhibir los cúmulos. Bueno, a lo largo de la mañana veremos cómo cae. Bueno, pues esto, que todas las mañanas amanezca de esta manera, sin cúmulos, con la atmósfera blanqueada, indica intencionalidad, porque siempre es cíclico, es un patrón repetitivo que es lo que delata que lo que hacen es manipular el clima y que no tiene nada que ver con el tráfico aéreo y con la contaminación del tráfico aéreo, como dicen algunos. O sea, es un insulto a la inteligencia. Cuando dentro de unas horitas caiga, pues entonces empezarán a formarse los cúmulos y depende de la cantidad de aerosoles que queden en suspensión, pues saldrán más deshilachados o más compactos. Si esa capa no es muy densa ni muy alta y consigue caer, pues entonces empezarán a formarse cúmulos con bastante volumen. Si se queda muy limpia la atmósfera, saldrán redondos y compactos. Si por el contrario esa capa, aunque sea corta, tiene algo de densidad, que da algo de densidad después y no cae del todo, pues los cúmulos saldrán deshilachados, sin forma, grisáceos, con un gris amoratado, en vez de ser blancos, redondos y compactos como deberían de ser. Esto es cíclico, todas las noches fumigan la atmósfera y la mantienen blanqueada. La única diferencia es que esa capa sea más densa o menos densa, o sea más alta o menos alta. Si es corta, por muy densa que sea, no es alta, caerá. Y en cuanto caiga empezarán a formarse cúmulos. A veces lo que hacen es, por ejemplo, esta parte la fumigan con una capa muy densa y la parte de ahí para arriba lo que tiene es poca densidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte densa cae pronto, pero la parte que es muy alta pero muy poco densa mantiene que no se formen muchos cúmulos, inhibe un poquito la formación de cúmulos. Y entonces ellos se pasean por arriba con los avioncitos por encima de las nubes que tratan de formarse y las deshacen. Y solo con un poquito, unas cuantas pasadas, controlan el clima. Otros días veremos que esa capa simplemente es una capa gorda y densa, y cuando cae, a la altura de formación de cúmulos ya no queda tanta cantidad de producto, empiezan a formarse las nubes. Y hay otros días que el cielo estará muy blanco, la capa será muy alta y muy densa, y entonces la capa, al tener varios kilómetros de altura, tarda muchas horas en suspensión antes de caer e inhibe la mayor parte del día los cúmulos. En verano hay que tener en cuenta que la capa siempre tiene que ser más alta. ¿Por qué? Porque hay muchas horas de luz para inhibir la formación de cúmulos. Entonces, si tiran una capa corta, enseguida cae y se forman. Y entonces tienen que montar el espectáculo ellos con las rayas. En cambio, si lo mantienen blanqueado, si por ejemplo hay poquitas horas de luz, con una capa de pocos kilómetros, pues se mantendrá casi todo el día. Encima normalmente no, cuando hay pocas horas de luz, normalmente es invierno, es invierno, y entonces hace más frío y no necesitan tampoco tanto producto. Bueno, a medida que vaya pasando el día y vaya cayendo la capa de aerosoles, que podemos ver claramente ahí, que por ahí está más azul que ahí, y además es el degradado de color, el degradado de color es uniforme. Como podéis ver, el cambio de este color
a este es uniforme. Yo me di cuenta que eso que vemos en suspensión eran aerosoles porque un día por la tarde en mi casa me asomé y este color, había una raya a esa altura que cambiaba el color del cielo, arriba muy azul y abajo más blanco. Entonces yo pensaba que era la humedad ambiental y la contaminación, como pensaba que es todo el mundo. Pero el caso es que a la media hora o a la hora me volví a asomar a la ventana y esa raya que yo veía allá arriba estaba aquí abajo. Entonces me di cuenta que es como si fuera una pecera, no podemos hacer un símil, como dije el otro día en el programa de radio, que es una pecera que le tiras una cucharada de colacao, por ejemplo, ¿no? A ver un momento. Le tiras una cucharada de colacao y no se va a ensuciar el agua, ni se va a enturbiar, ni vas a cambiar el color. No sé por qué ahora se me está... A ver, un momento que ponga pausa y que se desenfoca. Ya está. Bueno, lo dicho, que es como si una pecera, tú le echas una cucharada de colacao y apenas vas a cambiar el color. Otra, tampoco vas a cambiar el color. Otra tampoco, pero al cabo de 300 pasadas, de 300 cucharadas, la atmósfera pues cambiará el tono de color y perderá transparencia cuando miramos a lo lejos. Por ejemplo, aquellas montañas. Podemos ver claramente que hay algo, una neblina en suspensión en medio de nosotros y esas montañas. A medida que vaya cayendo las cucharadas de colacao, por así decir, pues el agua se volverá otra vez transparente por la parte de arriba, porque todas las partículas sólidas van a depositarte por acción de la gravedad en el suelo. Entonces volverá el agua a ser transparente, igual que, por ejemplo, una charca o algo así. Bueno, a medida que se vaya haciendo azul el cielo y vayan formándose cúmulos, fijaos que todavía está muy blanqueado, aunque no sé yo si es muy alta la capa hoy. Ya veremos a ver a qué hora empiezan a formarse. Bueno, aquí podemos ver, para que veáis, la capa de aerosoles que hay en la atmósfera, así al trasluz, siempre mirando hacia el este se ven mejor. Y cómo le quita transparencia a la atmósfera, a ver, así, a ver que tape el sol, ahí. Cómo quita transparencia a la atmósfera y la vuelve turbia, como podemos ver. Bueno, pues yo llevo 3 o 4 años haciendo la misma apuesta. El que me muestre un cielo... como hay gente que dice que esto no es que la manipulación climática que no es intencional, que es la contaminación de los aviones, ¿no? Y que hay días que hay muchos aviones y hay días que hay pocos, ¿no? Que es totalmente falso, pero bueno. Yo siempre hago la misma apuesta. El que me muestre un cielo, como voy a poner aquí la foto, ¿vale? Al amanecer, totalmente limpio, sin aerosoles, con las nubes totalmente blancas y redondas, le doy 200 pavos. Tiene que ser, por supuesto, aquí en España, porque en otros países yo no sé cómo está, porque si me lo dices en Sudamérica, a lo mejor hay algún país que aún conserva el clima más o menos natural y a lo mejor algún día lo puedes ver. Pero yo aquí en 9 años no lo he visto jamás, que esté totalmente redondeada, no estén amoratadas, las nubes no estén deshilachadas, no sean otro tipo de nubes, que la atmósfera esté totalmente azul y transparente. En la foto hay 4 kilómetros de distancia hasta la montaña y me tenéis que enseñar eso, una foto, un amanecer, que se vea cómo está saliendo, no ahora que ya está salido el sol, porque si hay muy poquitos aerosoles, en cuanto el sol calienta, empiezan a formarse los cúmulos, ¿vale? Pero siempre al amanecer, cuando esté saliendo el sol, siempre se verá que hay una capa de aerosoles más densa, como hoy, por ejemplo, hoy podemos verla si miramos allá a lo lejos, que es bastante densa por la parte baja, pero si miramos así, para que no nos refleje la luz, parece que la parte de arriba no tiene muchos aerosoles, ¿no? Está bastante azul. Ya veremos a ver las horas que tarda en caer. Pero bueno, lo dicho, la apuesta es esa, 200 pavos por un amanecer transparente, sin neblina y con nubes formadas, bien formadas, redondas y compactas. Como ya he dicho, como mucho podemos ver un cielo, nada más amanecer, con muy poquitos aerosoles, pero las nubes están deshechas, o si queda algún cúmulo está afectado, está amoratado y está afectado por los químicos, como voy a poner otra vez ahora aquí la foto,
también, para que veáis cómo están los cúmulos al amanecer, si han sobrevivido, porque han tirado muy pocos aerosoles. Pero normalmente veremos, como vemos hoy, un día, eso que llaman despejado, que no tiene nada de despejado, porque está todo fumigado. Y normalmente veremos, como mucho, nubes artificiales o cúmulos manipulados. Pero jamás veremos, otra vez os pongo aquí la foto, un cielo natural, transparente, con el azul intenso, y nubes redondas y compactas, que son su estado natural si no estuviera lleno de aerosoles la atmósfera. Bueno, aquí lo dejo, vamos, a ver si con un poquito de suerte la capa no es muy alta y empiezan a formarse los cúmulos luego, y lo grabo para que veáis cómo caen. A ver, han pasado exactamente 2 horas desde el principio del vídeo. Fijaos cómo el cielo ya se va volviendo azul, la capa blanca va cayendo poco a poco, aunque todavía queda en suspensión bastante, a nuestra altura, claro. Fijaos, a ver que tape un poquito el sol. A ver... Bueno, no sé si lo percibirá la cámara. Bueno, sí, supongo que sí. Aún queda bastantes aerosoles en suspensión, pero a la altura de formación de cúmulos, o sea, a esa altura más o menos, que empiezan a formarse, ya empieza a haber menos. Fijaos cómo el cielo se ha vuelto un montón de azul. Podéis verlo claramente, cómo la capa blanca ha caído. Antes, esta mañana, estaba mucho más arriba, y poco a poco lo de arriba va bajando. ¿Por qué? Porque la densidad de aerosoles va cayendo. Y entonces cambia el color y se empieza a volver azul y empieza a caer. A medida que empiecen a caer los aerosoles, fijaos como ahí todavía hay blanqueado, y allí, a medida que vayan cayendo de aquí un par de horitas más, empezarán a formarse nubes. Fijaos, ha pasado 1 hora desde la anterior toma y ahí empieza a verse la mancha de que trata de formarse un cúmulo. Empiezan a caer los aerosoles, aunque hay bastante en suspensión todavía, pero poco a poco van cayendo por debajo de la altura donde se forman los cúmulos y van tratando de formarse como es ese trocito pequeño. No lo voy a dejar aquí, ahora dentro de un rato grabaré cuando ya se hayan formado y lo veréis. A ver, buenas, son las 3 de la tarde. Esta mañana parecía que se estaban intentando formar, pero enseguida se han paseado, han hecho una pasadita por encima y la mancha ha desaparecido. Los pocos cúmulos que trataban de formarse se han disuelto. Podemos ver que aún sigue blanqueado todo el ambiente. Fijaos la montaña de ahí enfrente, como todavía se ve neblina en el ambiente, y el color del cielo es un azul clarito, gracias a la mezcla del blanco de los aerosoles, de reflejar la luz con el azul. Como podéis ver, ahí sí que tratan de formarse alguna, un poquito, sin volumen, medio disueltas, deshilachadas, y allí al final, allí habrá menos cantidad de aerosoles, allí estarán más o menos a unos 30 kilómetros aproximadamente, y ahí tratan de formarse alguna, un poquito, como podéis ver, pero la atmósfera sigue estando muy blanqueada. Ahora aquí abajo os voy a poner ahí la foto otra vez de lo que es un cielo, el color del cielo natural sin aerosoles, y la transparencia, ¿vale? Porque esa montaña está a unos 3 kilómetros aproximadamente. En la foto que os estoy poniendo aquí, está a unos 4 kilómetros aproximadamente, entre 3,5 y 4 kilómetros, y podéis ver tanto el color del azul del cielo, que está mucho más blanqueado ahora, y también podéis ver que no es igual de transparente, no se pueden ver las montañas igual de transparentes, gracias a los aerosoles en suspensión. Hoy es un día en el que prácticamente no ha habido ningún avión, porque solo les hace falta unos cuantos paseos para el mantenimiento, y por eso no hay, como llama la gente, exceso
de tráfico aéreo, ¿no? Aumento de tráfico aéreo. No hay aviones en el cielo, prácticamente, porque ya tienes los aerosoles extendidos y ya van a controlar prácticamente todo el día, sin que se formen los cúmulos, precisamente porque ya lo que han fumigado antes del amanecer está todo el día en suspensión. Y con esas poquitas pasadas como ese de allí, a ver si, no sé si lo verá la cámara, a ver, el pino por ahí tiene que estar, no lo veo yo aquí, me refleja, pero bueno, por ahí aproximadamente, a ver, por el centro de la pantalla más o menos, por ahí tiene que haber, ahí está, vale, ya lo veo, con alguna pasadita de vez en cuando, sobre todo por encima de donde se forman los cúmulos, mantienen la densidad necesaria para inhibirlos. Y bueno, pues eso, y controlan el agua así, de esa manera. Si esta capa hubiera caído y empezaran a formarse muchos cúmulos y el cielo se hubiera vuelto muy azul, muy intenso y muy transparente, porque los aerosoles acaban cayendo, entonces normalmente se adelantan a que se formen y empiezan a tirar un trocito de raya aquí, otro trocito de raya ahí, otro trocito de raya ahí, otro aquí en otra dirección, y así eso poco a poco va dando la densidad que necesitan y evitan que se formen los cúmulos. Bueno, lo que hacen hoy, básicamente, lo que han hecho hoy de pasearse por encima de los cúmulos para acabar dando densidad, lo podéis ver en el capítulo 2, 3 y 4 de clases de control climático, de cómo mantienen ellos las operaciones de mantenimiento para controlar en un cielo así blanqueado, para controlar el agua que no se forme. Bueno, pues voy a dejarlo por aquí. Es una lástima, el otro día sí que vi, sí que había un día perfecto para ver cómo cuando cae se vuelve muy azul, se forman los cúmulos. Lo que pasa que hoy la capa era más alta, pero la parte densa, como he dicho esta mañana, era la parte de abajo. Esa parte era la más densa. Por arriba había mucha menos densidad. Vamos, si lo explicamos, vamos a ver, imaginamos que lo medimos en números, la densidad para inhibir los cúmulos. Imaginemos que necesitamos 3, ¿no? Un número, por explicarlo, una manera de explicarlo. Si necesitamos 3 para inhibir los cúmulos, cuando baje por debajo del 3, la densidad, pues empezarán a formarse. Entonces, si esa capa, por ejemplo, si los cúmulos empiezan a formarse a esa altura, pues, por poner un ejemplo, si la capa que tiene 3 está así, pero a partir de ahí hacia arriba, todo eso de ahí tiene un número 2, cuando esto caiga por ahí, por debajo de la zona de formarse, de donde se forman los cúmulos, a esa altura, esto será un 2. Entonces tratarán de formarse un poquito como aquellos de allí, que se forman un poquito. No sé si se verá la cámara ya, se han medio disuelto los que ven ahí entre los químicos. Y entonces simplemente, como eso es un 2, como todo eso ha caído y es un 2 en vez de un 3, solo con pasearse con ellos, con las estelas cortas, mantienen esa parte donde se forman los cúmulos con el 3 de aerosoles. Son datos hipotéticos, claro, no tienen nada que ver con la realidad, pero es para que entendáis fácilmente cómo funciona el rollo de la densidad. A más densidad de químicos, más blanco está el ambiente. A menos densidad, ahí sí que se ven las nubes. A menos densidad de químicos, más azul y transparente estará el cielo y más limpio se verá el ambiente y las montañas se verán más nítidas y parece que están mucho más cerca. Bueno, voy a dejarlo por aquí porque yo creo que está explicado. Aparte, si queréis ver la diferencia entre un día limpio y cómo mantienen el ambiente blanqueado, pues capítulo 1, 2, 3 y 4 y lo veréis por vosotros mismos. Buenos días, como podéis ver, la capa blanca en la atmósfera está de buena mañana como todos los días. Fijaos el color del cielo, turbio. Fijaos las montañas de allí delante, turbias, porque hay una capa blanca en la atmósfera. Fijaos el color del cielo. Bueno, pues eso, si ha pasado un día, o sea, es el día siguiente de las tomas anteriores, para que veáis cómo amanece todos los días con la capa blanca. Si hay muy poquitas, ayudarán de las nubes artificiales para absorber la humedad
Si con la capa blanca es suficiente, prácticamente no veremos aviones. Y bueno, ya está explicado del día de ayer. Que si cae la capa blanca y se vuelve el cielo azul y empiezan a salir nubes, grabaré para que veáis la hora, porque depende de la altura de la capa blanca, se forman antes o después, o no se forman, como ayer, que con 4 pasaditas con las estelas cortas mantuvieron la densidad y no se llegaron a formar. En cuanto hacían amago de formarse, se paseaban y las destruían. Buenas, parece que ha caído bastante los aerosoles. Empieza a hacerse un poquito azul el cielo, un poquito más que ayer, y podemos ver cómo se tratan de formar allí las nubes. Es el día siguiente, es la segunda toma del vídeo del día siguiente, para que veáis cuándo empiezan a formarse más o menos, cuando empieza a caer los químicos, y allí también se puede ver perfectamente cómo tratan de formarse unas poquitas. Pero todavía no hay suficiente, no ha caído suficiente la densidad como para que se formen muchas. Seguramente no les hará falta ni hacer pasaditas. Mirad, ahí enfrente hay otra, y lo que no sé si la cámara lo percibirá, que justo, a ver, ahí en medio de la pantalla viene hacia aquí otro, que lo que están haciendo es mantener la densidad por encima de las nubes. Bueno, si veo que, no sé si lo verás, por ahí por en medio, está muy lejos todavía. Bueno, si veo que algún avión pasa por arriba, os mostraré cómo mantienen la densidad y las disuelven. Bueno, ha pasado un ratito más, no mucho más, pero fijaos cómo tratan de formarse poco a poco las nubes. Pero fijaos en la pinta que tienen deformes, con un gris, un punto amoratado, que no cogen su forma redondeada. Y no es que sean diferentes tipos de cúmulos, como dice la educación, sino que están afectados por la capa química que blanquea la atmósfera que hay alrededor de ellos. No hay suficiente ahora mismo a esa altura para inhibirlos del todo, y por eso se consiguen formar unos pocos. Ahí fijaos cómo trata de volver a recuperar su forma redonda. Si esa capa blanca cayera ahora, empezarían a formarse redondos y blancos y compactos, como os dejo. A ver, que ponga aquí la foto otra vez. Bueno, pondré otra foto. Bueno, pues eso. Si veo cómo se pasean para destruirlos o algo, volveré a hacer una toma. Si no, pues aquí se acaba el vídeo. Venga, un saludo a todos. Bueno, pues hoy vemos un precioso día de primavera, el aire fresco, con humedad, da gusto respirar. ¿Dónde está el tráfico aéreo ese que tenemos acostumbrados? El aumento de tráfico aéreo tan normal que dicen que existe. Es un insulto a la inteligencia. Cielo azul, sin aviones, igual a cúmulos naturales. Y podemos ver, hay días que podemos ver en una hora cientos de pasadas dejando rayas hasta que tapan el cielo y crean nubes artificiales que destruyen todos los cúmulos. Y en cambio, pues días como el de hoy, totalmente naturales y limpios, la luz llega correctamente, los colores se ven muy vivos. Mirad, por ejemplo, la ropa de ahí enfrente, se ve claramente los colores vivos. Mirad ahí en la ventana, la cosa es azul, o las botellas de butano de ahí enfrente, perfectamente nítidas, y las nubes redonditas y blancas, pulcras. Mirad como la forma que tienen, redonditas como deberían de ser, cogen volumen, aunque están algunas afectadas, algo debe de haber pasado. Pero ¿dónde está todo ese aumento de tráfico aéreo? Que hay días que en una hora podemos ver continuamente pasadas y pasadas y pasadas, y 8 o 10 aviones simultáneos tirando rayas y tapando el cielo. Y hoy no hay ni un avión por el cielo, no hay aviones. Es que es un cachondeo. Es que yo no sé cómo la gente no se da cuenta. Viven en el mundo de la televisión y no pueden analizar y comparar un día como el de hoy, limpio y fresco, que las nubes tapan el sol
y hacen su función de termorregulación, que no hace calor, hace un día fresquito y bueno para la época que estamos, o esos días con el cielo blanco totalmente artificial y con calor artificial porque no tapan el sol, a diferencia de estas nubes. Fijaos como ahora una nube ha tapado el sol, estamos en la sombra. Su función es la termorregulación natural, tapar el sol y refrescar la tierra con su sombra. Y si estas nubes crecen mucho porque hace mucho calor, pues entonces, ¿qué es lo que pasaba antiguamente en verano? Entonces lo que pasa es que llegan a cotas altas, se enfrían y precipitan. Y vuelven a enfriar el suelo con su agua y otra vez empezar el ciclo de termorregulación, evaporación, formación de nubes, tapan el sol con la sombra, crecen hasta tocar cotas altas, condensa el agua y vuelve a caer. Y otra vez el ciclo. Y así debería de ser siempre. Fijaos que no hay nubes por arriba, porque todo lo que tenemos hoy en día se llama manipulación climática, geoingeniería. Mirad, un avión que viene por aquí, que va en dirección al aeropuerto. ¡Wow! Un avión. Pero fijaos el cielo que hace, ¿eh? Que hay. Uy, da gusto. En cambio, las nubes artificiales o el blanqueamiento de la atmósfera lo que produce es que el sol entra, calienta el suelo, no hay nubes que tapen el sol como estas y que den sombra. Entonces, ¿qué pasa? Que se sobrecalienta el suelo y no escapa el calor, la radiación solar, el calor, no escapa otra vez al espacio. Entonces tenemos un calor artificial que luego nos quieren convencer que es normal, ¿no? Que hay calentamiento global, claro. Dejad el clima como debe de ser, como hoy, y así no habrá calentamiento. Sois unos hijos de puta, manipuladores. Ahora, que justo que coincida esto con la propaganda que está haciendo la ONU de los tipos de nubes nuevos, 12 tipos nuevos de nubes, engañándonos a todos y diciéndonos que las estelas de los aviones son nuevas nubes y unas nuevas nubes que se llaman Homo mutatus, no sé qué. Es que es insultante, pero totalmente insultante. Bueno, voy a dejarlo por aquí. ¿Dónde está el tráfico el aumento de tráfico aéreo hoy? Es un misterio. Bueno, pues venga, voy a dejarlo aquí.